Buenas noches, gracias por asistir a esta cita de nuestro club de lectura, un espacio para regalarnos, para conectar a través de este maravilloso libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Es nuestro cuarto encuentro y vamos a continuar con la lectura a ver qué regalo hay para nosotras el día de hoy. Quedamos en, Sí, bueno, lo para mí. último que hablamos, perdón, que yo cerré el micrófono. Lo último que hablamos era de observarnos. Fue la última invitación que él nos hizo. Que Ah, observáramos nuestros pensamientos y nuestra mente para darnos cuenta que éramos algo diferente, que no éramos ujú. no éramos un todo, sino el pensamiento, nuestra mente es como una parte de nosotros, pero no todo. Ahí quedamos. Veamos. Entonces, esa Él, sentir. continu- ok, él continúa diciendo, en lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esta forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente, o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento. Su mente es un instrumento, una herramienta, está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted.
también le da una sensación falsa de placer, placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. ¿Por qué cree que dejaría de ser si dejara de pensar? Según cree, usted forma una imagen mental de quién es, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Aquí ya me rascó. ¿Quieres seguir, Anita? Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea, porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. Qué belleza. Bueno, dice, no quiero, esta es una pregunta y una observación que le hacen a él. Dice, no quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él sería solamente otra especie animal. Entonces, veamos qué le contesta el autor. Dice, el predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré, hablaré con más detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento y conciencia, el pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del mismo, o sea, del pensamiento, al nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente, pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real.
El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril, rápidamente insensato y destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Para eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Eso está en un libro que se llama El fantasma en la máquina. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1/1000 de pulgada contener instrucciones en su ADN que llenaría 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que a ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones le preguntan a él, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. ¿A quién nos pasa eso? La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconsciente de tipo mental y emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente. O podríamos decir, es un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos los patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlos conscientes. Cuando más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuando menos presente esté con la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ella o no, si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, ha observado que la gente lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla. Tienes más, o sea, que si hemos observado que la gente que lleva mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada
verbalmente o incluso físicamente por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tiene una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde adentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Creo que vale la pena que hagamos un poquito de reflexión aquí, Janecita. No sé si quieras Sí, empezar tú. sí, o sea, bueno, él dice que cualquier descripción desde la mente es lo que comúnmente se llama, pues, el ego, ¿no? Con todas las definiciones que pueda tener el ego en esta realidad y cómo desde ahí como que nos describimos, ¿no? Dice que es importante la mente, o sea, no es que no sea relevante, sino que debe ocupar el lugar que debe ocupar para las tareas que debe ocupar, sin ser la fuente principal para nuestra definición y no caer en la definición de la mente como tal, sino observarla como una herramienta que nos sirve para ciertas funciones, pero vernos por fuera de ella. Lo que caemos en algunas ocasiones es a definirlo por lo que pensamos y el pensamiento que nos describe. ¿No? Y también es muy bonita cómo aborda él el tema de las emociones, como la reacción física a lo que estamos pensando y todo lo que pues lleva a la bioquímica de los pensamientos repetitivos, que terminan siendo enfermedades, prácticas indebidas. Dice que cuando caemos en eso es la inutilidad total, ¿no? Y pues a veces podemos tener como experiencias o situaciones que queramos o no, en algunas ocasiones como que patinamos, ¿no? O sea, en X o Y situación o X o Y pensamiento que creemos relevante o importante. Entonces la invitación que él hace es no te definas, míralo desde afuera, úsalo para que lo requieras. Y en el aspecto de la emoción ya reflejada en la biología, pues cómo esto nos puede también afectar. Y pues sí, hay cantidad de estudios que hablan al respecto de eso. Joy Dispenza es un mago haciendo un análisis acerca de la emoción y el pensamiento en el cuerpo biológico. Invita a estar en presencia. Sí, a mí me gustó mucho esto porque em, era algo que la Tierra me había venido mostrando cómo hacerlo. De hecho, no está aquí, Milena. Todos estos ejemplos de cómo estar en el presente, cómo podemos usar nuestro cuerpo y nuestros sentidos para estar en el presente. Fue muy lindo porque exactamente igual me lo dijo a mí la Tierra. Yo no había leído este libro cuando yo conté eso y yo después me reía porque decía es exactamente lo que me dijo la Tierra para en una sesión de coaching, que alguien me preguntó, tú hablas de estar en el presente, pero eso ¿cómo se hace? Y la Tierra me dijo, hazlo desde tus sentidos. Usa tu cuerpo y tus sentidos. Siente la ropa, siente el agua. Tráete aquí, si estoy tocando el papel, entonces sentirlo, si tengo un esfero en la mano, sentirlo, si estoy lavando la loza, el roce del agua, el jabón, porque eso nos trae inmediatamente al aquí y el ahora. Y, y esas, él lo habla, ¿no? Es la magia de la hora, es la otra herramienta, no solamente observarnos para salir de la mente, sino usar el ahora para salir de la mente. Porque además luego lo aclara, dice, el ego te puede engañar pensando que estás en el presente, pero en realidad siempre está haciendo referencia o al pasado o preparándose para el futuro, pero jamás en el presente. Por eso, repetitivamente en muchos espacios nosotros estamos diciendo, el espacio de la mente nunca es el presente. Entonces, desde la mejor herramienta para no tener mente, que es ese espacio no mente que él llama, es usar
las herramientas para llamarse al presente. ¿Y cómo se llaman? Nuestros sentidos, nuestro cuerpo. Entonces, no hay que hacer nada extraordinario, simplemente parar un segundo, respirar y empezar a percibir qué están recibiendo nuestros sentidos, el olor, el sonido, el tacto, el gusto. Y inmediatamente estás haciendo presencia. Y esto es, al principio cuesta, pero a medida que esto uno lo practica y lo practica, se vuelve mucho más fácil y mucho más rápido traerlo a nuestra vida. Así que las invito a que practiquemos estar en la presencia o bajo la observación de la mente, que nos lo contó en la lectura de la semana pasada, o bajo el uso de nuestros sentidos. Y todo el fin es llegar a no identificarnos con nuestra mente, a reconocer que no somos uno. Em, y además me llamó mucho la atención que él dice que el 80 al 90% de nuestros pensamientos son basura, o sea, casi todo. O sea, es un montón de pensamientos repetitivos, inútiles, perjudiciales y normalmente negativos, ¿verdad? Yo digo, por favor, y recuerden que para producir un pensamiento necesitamos usar energía, o sea, parte de nuestra pila. Eso no es que se produzca así nomás, ¿no? Necesitamos hacerlo. Y ahí es donde nos desgastamos tanto, estamos gastando tanto de nuestra energía en basura que cuando realmente llega a hacer uno la tarea ya está mamado. Entonces, por eso es tan importante salir de la mente y entrar a la no mente a través de esos ejercicios, porque eso lo que va a traer a su vida es mucha más energía para poder soltar, para poder agradecer, para poder recibir, para todo lo demás, porque eso también requiere energía, ¿sí? Y la estamos gastando de más en cosas que no nos traen nada. Em, y cómo él describe como una profunda adicción el pensamiento compulsivo. O sea, él lo llama por su nombre, es una adicción. Sí, Sí, y esto que tú hablabas del ego, ¿no? Cómo nos vende el ego la idea que es, que es un falso ser, ¿no? Es como un falso profeta. Es la versión más, yo le digo, es el alter ego de la mente, ¿no? El ego. Es como la versión más refinada de nuestra mente, que es tan refinada que nos hace pensar que somos nosotros mismos. Y bueno, y lo último que él habla es el tema de la emoción. Y sí, me parece fantástico, porque nos da claridad que nuestros pensamientos se expresan en lo físico. Yo tuve una maestra hace muchísimos años, cuando nació Samuel, y ella me decía, los pensamientos el cuerpo los va guardando. Esa energía que se produce, el cuerpo la tiene como un almacenamiento. Entonces yo voy guardando en el codo la molestia y se me llena el almacenamiento del codo. Entonces la forma de liberarlo es con el dolor. Entonces o me empieza a doler el codo o me golpeo para liberar ese espacio y poder recibir más mierda de la que yo estaba produciendo. Y yo pensaba en eso y yo decía, pucha, con razón, yo todo el tiempo me golpeaba antes. Bueno, ahora me está volviendo a pasar, pero había parado mucho eso. Yo todo el tiempo entraba a la cocina, me cortaba, o sea, siempre me pasaba un accidente. Y entonces yo decía, pucha, cuánta basura estaba yo guardando en mi cuerpo. Y lógicamente, si yo guardo basura en mi cuerpo, eso finalmente se va a convertir en enfermedad. Entonces, no solo emoción, sino enfermedad. Y lo otro que me llamó la atención, que también lo habíamos recibido de otra parte con una explicación distinta, pero llega a lo mismo, es como cuando reprimimos nuestras emociones, porque hay personas que se nos nota, ¿no? La molestia, que lo que vamos pensando, la ira sale, o sea, la expresamos, pero hay personas que no lo hacen. Y a lo que no lo hacen, ahí sí es peor, ¿no? Es como una Coca-Cola que hacen y después la quieren destapar. Pero además, antes de destaparla, que es algo que hablábamos con las barreras, es que se vuelve un gran letrero neón para que quien tenga el mismo problema venga y se desquite con nosotros. Entonces estamos cargando un montón de letreros, venga, insúlteme, venga, pégueme, venga, desfogue su ira conmigo. Entonces
También ahí hay una clave magnífica, porque en la medida en que yo empiece a liberarme de la mente y estar en la no mente, significa también que yo voy a vibrar más alto y que la gente que tiene las mismas locuras que yo tenía en algún momento no me va a usar de saco de boxeo. Es decir, que la energía que estamos guardando de los pensamientos repetitivos que se vuelven emociones y emociones repetitivas, reprimidas, perdón, se vuelven un imán para recibir esa misma mierda de los demás. Entonces ahí también hay una forma magnífica nosotros de decir, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que yo estoy guardando? Que cada huevón que viene de mal genio se desquita conmigo, pasa mucho en los trabajos. Y podríamos, estoy segura, tener la clave para no, para liberarnos de eso también. O sea, que estamos jugando a muchas bandas cuando trabajamos, es decir, con muchas ganancias a nuestro favor cuando trabajamos en estado de observación o en el momento presente para salir de la mente y entrar en el espacio que él llama la no mente. Sí, sí, es maravilloso Muy como bien. él lo puede describir tan claramente, ¿no? O sea, ponerlo en palabras de una Sí, y sí, otra manera. es impresionante. Sí, ¿Sigues? Sí, sigue, perdón. sí, que hay una claridad que él hace que dice, el pensamiento no es conciencia. No es con. Entonces es como esa invitación a, como a salirnos de las definiciones de lo preestablecido de esta realidad y más bien ser ese lugar de espacio, mm, de invitación a, a la conciencia, porque él dice realmente la conciencia puede existir sin el pensamiento. No desvirtúa el valor que tiene en las actividades y cotidianidad, pero dice que es como el primer paso, es un nivel y que hay que avanzar. Entonces es como realmente tierra, muéstranos cuál es ese paso, ¿no? Para ese lugar, para poder avanzar más allá de lo Y, que hemos creído, ¿no? y Janet, y bueno, y todas, si se dan cuenta que dice que la creatividad no es parte de la mente, wow, eso es Sí, un regalo, porque todos creemos que es nuestra mente la que es creativa, pero no es en los espacios de no mente cuando hay chispas de creatividad. La mente solo sabe hacer lo que ya ha hecho previamente. O sea, no puede inventar cosas nuevas, eso no lo hace la mente, lo hace nuestra conciencia. Y la mente a veces se apropia de eso y nos hace creer que es eso. sí. Y es muy lindo que lo muestre en personas como matemáticos, eso que uno creería que son meramente mentales, pero cuando han hecho sus grandes descubrimientos es cuando no han estado en mente. Eso nos lleva a pedirle mucho a la tierra que nos muestre la energía de la creatividad, porque esa energía de la creatividad está asociada directamente a la no mente. Otra gran ganancia de salir de la mente, tener acceso a la creatividad. Bueno, dice, continúa diciendo. Le dicen, usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí o al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero, así que observe la emoción o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento. ¿Cómo descubrí anteriormente? La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto
primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Sí, convierta en un hábito, pregúntese a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior, sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de la energía interior de su cuerpo. Es la puerta de la entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado, y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es tan fácil inicialmente de permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón del pensamiento crea un reflejo magnificado en sí mismo en forma de emoción y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón del pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda... Ay, me perdí. Le brinda energía a la emoción que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Oh. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial indiferenciada que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir el sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución ni puede permitirse dejar que usted la encuentre porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagine a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de la policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que va a preguntar. Continúa, Anita. Pero abriendo el micrófono. Iba a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser? Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento.
Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente, en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior. Y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor y hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son pero no son lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que si usted tiene que así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa que sencillamente usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante entre el sufrimiento y el placer. Esa es la dualidad. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de adentro. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo. Así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un estado. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque, la dualidad de la mente. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de librarse de su mente, usted puede tener destellos de esta verdadera alegría, de este verdadero amor o una profunda paz interior. Tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, pueda sentirse, pero serán solo atisbos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió. Su mente o su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Esto todavía ya está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice, es una pregunta que le hace, el Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo.
Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Mientras, yo creo que yo debí terminar antes, ¿cierto? Antes de empezar aquí. Vamos con la frase de Buda. Sí. Lleguemos hasta ahí, sí. Dice, como sustituto de la alegría de ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, esas carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellas no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente. Esté allí como un observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Wow. Vamos a dejar ahí. Ay, ahí tocamos unos tópicos bien interesantes con las relaciones, Sí, de dónde se crean. sí. ¿Cómo podemos diferenciar las emociones de estas cosas profundas? Y me trae mucho, ahora que hemos estado haciendo las entrevistas de los regalos de la tierra, que siempre la gente describe, o nosotros describimos, tener una sesión de Gaia Touch o del Flow con esta sensación de profunda gratitud y alegría, como algo que viene profundamente de adentro. Eso a mí me da mucha alegría, porque en serio estoy diciendo, wow, estoy experimentando esta alegría del ser profundo, no la alegría momentánea de tener un buen marido, de pasar un momento chévere, y cómo nos enseña él a distinguir las emociones de esto más profundo. Y es que las emociones pueden cambiar. Lo que me daba alegría me da dolor, lo que me gustaba ahora no me gusta, lo bueno, lo malo. Siempre hay una dualidad en la mente. Esa dualidad no existe en la conciencia, en el ser. Y es muy lindo porque entonces para mí esta parte fue como una reafirmación que lo que me está ofreciendo la tierra, que lo que he avanzado y la tierra me ha dejado ver es que ya tengo acceso a ese espacio de la alegría, que no estoy segura que no me la van a quitar, ni esta paz que encuentro después de una sesión y que perdura por mucho tiempo mientras yo cuide y esté permanentemente en la presencia. Y cómo nuevamente nos llama a la acción, o sea, que pasemos de lo meramente mental y decir yo quiero, yo deseo, a actuar y actuar en cosas muy precisas y es vivan en el presente, vivan en el presente, vivan en el presente porque es en el presente donde se encuentran estas emociones profundas, digamos, ¿no? Estado, porque ni siquiera es la emoción, sino como un estado de De alegría, cons- de paz y de conciencia. Sí, eso me encantó. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que con esto terminamos nuestro cuarto encuentro. Ya Y hagamos un poquito de sesión. ¿Todas van a entrar al rezo? Creo que Diana no. ¿Sí va a Dianita ya entrar? está. ¿Punto de morir? Olguita va a entrar al rezo, Tania. Si no hagamos, así sea 5 minutos de sesión del flow. Vamos a pedirle a la tierra que todo esto que a veces suena un poco complicado, sé, para muchas, que nos muestre cómo podemos incorporar esta energía que nos estás mostrando en nuestra vida. Cómo puedo vivir en el presente, cómo puedo distinguir mis emociones, cómo me puedo volver un observador de mi mente y de mis emociones para entender qué es lo que me está dominando y así entrar mucho más rápido al espacio de la no mente. Tierra, muéstranos ese espacio de la no mente. Cierren sus ojitos, relájense, permítanse recibir y pregúntenle a la tierra que les muestre
Les invitamos a seguir en el siguiente espacio si desean estar en sesión un rato más largo. Les compartí el link en el chat. Muchas gracias. Nos vemos. Ah, nuestro próximo encuentro no va a ser el jueves, va a ser el lunes, porque el jueves santo yo tengo un tema médico en la noche, toda la noche. Entonces, para no perdernos una semana sin lectura, los invitamos a unirse el próximo lunes a las 8 de la noche para hacer la quinta parte de lectura de este libro. Estaremos pues mandándoles el recorderis y ya luego la semana de Pascua estaremos retornando a nuestro horario habitual, que son los jueves. Muchas, muchas gracias por unirse. Ya necesito cerrar. Chao a todas.